Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hilda y les doy la bienvenida al seminario Emoción y Danza con Pina Bausch, donde vamos a sumergirnos en el universo poético de esta coreógrafa. A lo largo de los distintos módulos, la idea va a ser ir haciendo un recorrido a través de su producción coreográfica, acercándonos a su modo de trabajo, en sus procesos creativos, a su modo de dirección de sus bailarinas y bailarines. Todo esto con el objetivo de identificar cuáles son los elementos que hacen a este estilo tan singular que desarrolla Pina y que hoy por hoy se han convertido en un sello distintivo que la configura como una de las figuras claves de la danza teatro dentro de lo que es la historia de la danza escénica, de la danza contemporánea. Bien, y en este primer módulo lo que vamos a hacer es adentrarnos un poco en la historia de Pina, en su biografía, en su contexto y en lo que fue su ámbito de formación. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un recorrido por los eventos más significativos de su biografía. Bien, Pina Bausch nace en Alemania en el año 1940, en Solingen. Pensemos que esto es contexto de plena Segunda Guerra Mundial. Y a sus 15 años comienza a estudiar danza ingresando a la Volksschule. La Volksschule era una academia de artes escénicas dirigida por Kurt Jooss. Kurt Jooss fue un coreógrafo y también docente ligado a la tradición de la danza expresionista alemana, que en un ratito vamos a estar charlando un poco más sobre eso, vamos a entrarnos en profundidad en esa vía de danza. Entonces Pina ingresa a esta escuela a sus 15 años y en el año 1959, luego de 4 años de formación, se gradúa con un diploma en danza escénica y en enseñanza de la danza. Y en ese año, cuando concluye sus estudios en la Volksschule, ella obtiene una beca de estudios para continuar formándose en Estados Unidos. Entonces se traslada a Nueva York y allí va a estudiar en la Juilliard School. Y ahí va a tomar contacto con varias figuras de lo que era la danza moderna norteamericana. Entonces, como Paul Taylor, Anthony Tudor, José Limón, Louis Horst. Entonces, este cruce le va a dar a Pina una riqueza muy interesante, ¿sí? Entre lo que es las dos tradiciones de danza más importantes que se venían desarrollando a principios del siglo XX, la vía alemana por un lado, de la danza expresionista, y la vía norteamericana de la modern dance. ¿Sí? Y esto se va a ver luego en sus producciones, y ella va a ir conformando ahí, a partir de su contacto con estas dos tradiciones, un bagaje de conocimiento que va a sintetizar en una propuesta muy personal en sus producciones y en su trabajo con su compañía de bailarinas y bailarines. Una vez que termina su estancia de formación en Estados Unidos, Pina Bausch regresa a Alemania y vuelve a tomar contacto con la Volksschule, esta primera institución en la que había estudiado, integrándose a el ballet de esa escuela, ¿sí? Una compañía escénica que tenía esta escuela, donde Pina va a desempeñarse como bailarina y también va a tener en ese contexto espacio para empezar a desarrollar unos primeros experimentos coreográficos. Entonces, de esa época vamos a tener sus primeras producciones como la obra Fragments del año 1967 y la obra En el viento del tiempo del año 1969. Con esta última obra, En el viento del tiempo, que es una
pieza breve, Pina Bausch va a ganar el concurso coreográfico de Colonia, ¿sí? Entonces esto la empieza a posicionar ahí dentro de lo que es la escena de coreógrafas y coreógrafos en ese contexto, con lo cual en el año 1969, cuando Kurt Jooss, que había sido el director de esta Academia de Artes Escénicas y del ballet de la escuela, cuando Kurt Jooss se retira en ese año, en el 1969, Pina asume su rol, ¿sí? Lo sucede a su maestro en la dirección artística de la compañía de esta escuela. Y posteriormente, en el año 1973, va a ser convocada para asumir la dirección del ballet de la ópera de Wuppertal. Y lo que hace Pina Bausch, también asume la dirección de esta compañía, de la ópera de Wuppertal, es cambiarle el nombre, ¿sí? Lo que va a hacer es reemplazar la palabra ballet por la palabra Tanztheater, danza teatro. Con lo cual va a estar ya indicando el cambio de dirección que se viene en ese espacio artístico a partir de que ella asume la dirección y empieza a desarrollar, junto a esa compañía, su propuesta tan personal de danza-teatro. Bien, y Pina va a estar al frente de esta compañía de Wuppertal hasta el año 2009, que es el año en el que Pina fallece, ¿sí? Pina se mantuvo activa como coreógrafa prácticamente hasta el año de su muerte, con lo cual estamos hablando de una artista muy, muy prolífica, ¿sí? Tuvo una carrera que duró aproximadamente 40 años, y dentro de esos años compuso más de 46 obras, dirigió a una gran, gran cantidad de bailarinas y bailarines, y dejó huellas en varias generaciones de artistas y por supuesto en el campo de la danza escénica. Bien, ahora que ya repasamos los eventos más salientes, más importantes de la biografía de Pina Bausch, vamos a charlar un poco sobre el contexto en el que ella empieza a estudiar danza y vamos a reconstruir un poco una especie de árbol genealógico, ¿sí? Tratando de entender cuáles son las tradiciones de danza que la anteceden, ¿sí? En las que ella se forma y que por supuesto después se van a ver en sus obras y en su trabajo como artista, ¿no? Lo que vamos a tratar de entender acá un poco es de dónde viene todo ese bagaje que después Pina Bausch sintetiza en su propia propuesta una vez que asume como coreógrafa la dirección de la compañía de Wuppertal. Bien, nos vamos a ir entonces un poquito hacia atrás en nuestra línea de tiempo y vamos a hablar de lo que era el panorama de la danza escénica a comienzos del siglo XX. Hacia fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, la escena se encontraba mayormente dominada por el ballet, ¿sí? La danza clásica, académica de ballet, venía con una tradición muy, muy larga, con varios siglos de desarrollo. Y lo que empieza a suceder es que esa danza, que era un poco la única forma de danza válida, legitimada, en términos de danza escénica espectacular, empieza a sufrir hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cierto agotamiento, ¿no? Se empieza un poco a cristalizar la producción. ¿Con qué va a tener que ver esto? Fundamentalmente con un cambio de mentalidad, de subjetividad que se va a dar a comienzos del siglo XX, ¿sí? Con el cambio de siglo. Pensemos que el siglo XX va a ser un siglo muy, muy movido en términos políticos, económicos, sociales, muy cargado de grandes eventos históricos que van a marcar un antes y un después en la sociedad, en la vida humana, ¿no? Vamos a tener durante la primera mitad del siglo las guerras mundiales, vamos a tener también la Revolución Rusa, la crisis financiera en Estados Unidos.
toda esa serie de eventos lo que van a hacer es empezar un poco a resquebrajar los grandes pilares sobre los que se había asentado la modernidad como paradigma de pensamiento, ¿sí? Que tenían que ver estos grandes pilares con la idea de la razón como eje rector de la existencia humana, la confianza en la ciencia y la técnica como vehículos para la mejora de la vida humana en general, y una confianza también en la idea del progreso, ¿no? Con todos estos sucesos políticos que empiezan a vivirse y sociales, también empiezan un poco a ponerse en cuestión esos valores, ¿no? Y esto va a generar, como les decía anteriormente, un cambio de subjetividad en la sociedad, un cambio de sensibilidad que va a llevar a que el ballet deje de ser representativo del sentir de ese sujeto moderno que vive en ese contexto, ¿sí? Se empieza a quedar un poco corta la imagen del ballet, lo que el ballet propone en escena para representar el sentir y la vida que estaban llevando adelante las personas que vivían en ese contexto, ¿no? A principios del siglo XX, especialmente en Europa y también en Estados Unidos. Esto va a generar reacciones en el ámbito artístico, ¿sí? Se va a manifestar en el ámbito de lo artístico, dentro del cual algunos artistas van a proponer introducir ciertas modificaciones dentro de lo que era el ballet, ¿sí? Apuntando a renovar el modelo expresivo de esta danza clásica de este ballet, mientras que otros artistas directamente van a proponer rupturas mucho más radicales, atentando contra las bases de lo que era esa forma de danza que se había constituido durante varios siglos, que era el ballet, ¿no? Este va a ser el caso, por ejemplo, de la danza libre, ¿sí? Cuya principal figura va a ser Isadora Duncan, y la posterior danza moderna, que se va a desarrollar en dos vías, la vía norteamericana y la vía alemana. ¿Sí? La vía alemana se va a desarrollar desde los años 20, desde 1920 en adelante, ¿sí? Y va a tener como principales representantes a Rudolf von Laban y a Mary Wigman, mientras que la vía norteamericana se va a desarrollar un poquito después, desde los años 30, 1930 en adelante aproximadamente, teniendo como principales figuras a Martha Graham y Doris Hansen. Y entonces aquí en la imagen que estamos viendo en pantalla van a ver algunas imágenes que representan a estas nuevas propuestas que surgen un poco en reacción a ese agotamiento del ballet, buscando poner en escena nuevas formas de danza que tengan más que ver con esa nueva subjetividad que se empieza a gestar a partir de principios del siglo XX. Entonces, de izquierda a derecha, la primera figura que estamos viendo es de Václav Nijinsky, integrante de la compañía Ballets Russes, y que es una compañía que trabaja en la línea del ballet moderno, si no abandonan del todo los presupuestos de la danza clásica, pero sí introducen muchas modificaciones, sobre todo en relación a la posibilidad expresiva del cuerpo en escena. La segunda imagen que vemos es la de Isadora Duncan, como les mencioné antes, principal representante de lo que se denomina como danza libre, que es un poco la antesala de la danza moderna. Tanto la compañía Ballets Russes como Isadora Duncan trabajan bien a principios del siglo XX, y luego la tercera imagen que vemos es la imagen de la obra Lamentation de Martha Graham, que es una de las principales representantes de la tendencia de la danza moderna norteamericana. Y la última que vemos aquí es una imagen de Mary Wigman, figura ligada a la tradición de la danza expresionista alemana.
Sobre la danza mona norteamericana no nos vamos a extender mucho aquí de contexto, pero para quienes quieran indagar un poco más sobre esa línea, les voy a dejar un texto, materiales bibliográficos de este módulo, un texto complementario, y sí vamos a adentrarnos un poco más en detalle en lo que es la línea de la danza expresionista alemana, también conocida como Ausdruckstanz, porque esa es la tradición de danza que antecede a Pina y en la que se va a formar Pina Bausch durante su primera etapa de estudios y que después también un poco retoma ella en su trabajo. Bien, entonces, dicho todo esto, ahora que ya planteamos un poquito el contexto general de lo que era la danza escénica a principios del siglo XX, vamos a charlar sobre un movimiento artístico más amplio, sí, que no toca solo a la danza, sino que es un movimiento artístico que toca a distintos campos del arte, que es el expresionismo alemán, que es un movimiento que surge a principios del siglo XX en Alemania, y nos vamos a meter con este movimiento porque la danza expresionista alemana surge en el marco de este planteo, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, el expresionismo alemán surge a principios del siglo XX y lo que hace es reaccionar contra la pretensión de objetividad del movimiento imperante hasta entonces en el arte, que era el impresionismo. ¿Sí? Lo que va a proponer el expresionismo es que la obra debe reflejar el mundo interno de cada creador o de cada creadora, ¿sí? Reflejando su visión singular, su forma de ver la realidad. Entonces, lo que se va a abandonar en estas obras expresionistas es la representación naturalista de la realidad, ¿sí? No hay una idea de representar al mundo tal cual es, sino filtrado a través de esa visión singular de cada artista. Entonces, en muchas de estas obras, la realidad se presenta deformada o alterada según ese sentir, ese punto de vista de cada artista que crea, ¿no? Y es en línea, como les decía, con este movimiento que se va a desarrollar la danza expresionista alemana o Ausdruckstanz, y donde va a haber mucho foco en esta idea de poner en escena el mundo interno del artista. También es la danza expresionista alemana tiene que ver con la búsqueda de una nueva forma de expresión a partir del movimiento que reacciona contra lo que era la tradición del ballet, buscando diferenciarse en muchos aspectos. Ahora vamos a ir charlando sobre cuáles son esos puntos en los que busca romper o diferenciarse. Y lo que vamos a hacer a continuación es caracterizar muy brevemente cuál es la propuesta, qué es lo que propone para la danza cada una de estas figuras representativas, ¿no? En este movimiento de la Ausdruckstanz, comenzando por Rudolf von Laban y Mary